En algunos barrios de Bogotá, crecer entre la pobreza y la violencia y la falta de oportunidades parece marcar el destino. Muchos jóvenes crecen rodeados de riesgos y elegir el camino equivocado parece lo más fácil. Yo hice pinitos para ser delincuente, pero no tenía el carácter. Alguien me dijo, y me rescató sabiamente, me dijo, prevalecieron los valores de tu mamá. Pero hay historias que rompen ese destino que muchos creen inevitable, como la de William Peña, quien da testimonio de que los límites solo existen en la mente y que el entorno, aunque podría influir, no tiene la última palabra. Yo creo que todos nacemos con unos dones, con unas habilidades. Yo creo que hay que cultivarlas. Yo tenía como 2. Entonces ahí le hice. Lo otro es que yo creo que la formación académica ayuda un poco y yo creo en la suerte. Bueno, no quiero la suerte en el sentido de no de comprar el baloto, sino que pasan cosas. Y yo creo que con esa mezcla uno puede hacer algo en la vida. William Peña nació en el Hospital La Ortúa de Bogotá, en una familia muy humilde y marcada por la necesidad extrema. Su madre, una campesina boyacense, y su padre, un obrero de construcción. Intentaron sacar adelante en medio de la escasez a 5 hijos, incluido él. En realidad arranca en los barrios del centro oriente de Bogotá, en el extremo oriente. Y es una historia como muchas de las personas de este país, con un montón de restricciones. Nosotros en esa época, si hubiera existido el CISBEN, ni siquiera hubiéramos clasificado, porque más que pobreza era una necesidad extrema. Digamos que mis papás son 2 personas, mi mamá una ama de casa, campesina, que se viene a los 14 años de edad de su pueblo de origen en Boyacá. Y mi papá nace en Choachí. Mi papá es obrero de construcción. Y yo no sé qué pasó en esa época, pero terminamos siendo 5 hijos, ¿no? Y nacimos donde nacía la gente de bajos recursos en esa época, que es un hospital que estructuralmente es muy bonito y que todavía existe, que queda en la calle Primera con carrera decimal, es el Hospital de la Ortúa. Y allí llegábamos las personas que no teníamos ningún tipo de seguridad social a nacer allá. William tenía tan solo 3 años cuando su padre abandonó la familia, dejando a su madre sola frente a una realidad aún más difícil de la que ya vivían. ¿Cómo podría sacar adelante a sus 5 hijos? ¿Cómo podría crecer un niño de esa edad sin un hogar estable? Era una época de un montón de retos que se incrementaron cuando mi papá decide irse con otra familia y dejar a mi mamá con 5 hijos. Cuando yo tenía 3 años de edad, mi papá se va y yo lo que digo es que se fue a dividir pobreza, porque si ya teníamos necesidades aquí, se incrementaron. Entonces, en esas circunstancias, mi mamá decide ponerse a trabajar en diferentes actividades. Era empleada del servicio, trabajaba en restaurantes, todo ese tipo de cosas. Y viendo que el entorno en el que vivíamos era de enorme riesgo para nosotros, los barrios que vivíamos eran muy peligrosos, mi mamá decide sabiamente tomar la decisión de ponernos en internados de beneficencia a todos nosotros. Esa no es la historia solo de William, es la misma que viven muchos colombianos. Muchas madres cabeza de hogar que intentan proteger a sus hijos de la violencia, las peleas y la falta de oportunidades. El ambiente era enormemente riesgoso. De hecho, yo hice pinitos para ser delincuente, pero no tenía el carácter. Alguien me dijo, y me rescató sabiamente, me dijo, prevalecieron los valores de tu mamá. Entonces me tocó trabajar. Entonces, el barrio era peligroso, la distracción era los fines de semana ir un poco más abajo del barrio donde la gente estaba tomando y después se ponían a pelear con cuchillos, con machetes, había muertos. Bueno, eso era lo que vivíamos entonces. Desde mucho tiempo yo sentía que ese no era mi lugar. Y recuerdo que la gente me decía que yo era el raro, porque a mí me gustaba leer, yo todo el tiempo estaba leyendo, me gustaba leer filosofía, en general la literatura me gustaba. Recuerdo que yo iba a la biblioteca Luis Ángel Arango en las tardes y en las noches y me ponía a leer. A William lo salvó su carácter, tal vez la falta de vocación para el delito, porque algo pesó más. Sus valores estuvieron por encima de un entorno que resultaba tentador.
Y mientras muchos jóvenes a su alrededor tomaban otros caminos, él encontraba refugio en cosas tan enriquecedoras como la lectura. La biblioteca se convirtió en su escape y la educación en su más grande anhelo. Apostó por el camino más duro, jornadas de trabajo durante el día y estudio en las noches, como tantos adolescentes colombianos que se niegan a repetir la historia que les contaron, que entienden que el cambio requiere esfuerzo. Sobre todo porque como a los 14 años de edad y viendo las restricciones y todo eso, yo decidí dejar el colegio distrital de día y me puse a estudiar de noche el resto de mi bachillerato, y en el día que trabajaba en construcción o de mensajero o lo que hubiera. Más o menos a los 20 años, 21 años de edad, entro a trabajar en un banco muy grande de aquí del país, y ahí me fue cambiando un poquito las circunstancias. Sin dinero y sin garantías para cursar estudios superiores, un día William pasó por una prestigiosa universidad de la capital y lo hizo solo para hacer una pregunta, como quien no quiere la cosa. Sin embargo, salió con algo más, un cupo y una nueva esperanza. Con esa experiencia comprobó que las oportunidades existen, pero también hay que buscarlas. Un día paso por la Universidad Javeriana y entro a preguntar y salgo matriculado. Yo no tengo ni idea cómo, yo creo que eso es parte de lo que uno va aprendiendo en el camino. Yo creo que uno decide en el camino, resuelve cómo hace las cosas, porque si uno se pone a pensar tanto y a planear, al final las cosas no siempre van a estar listas. Y entonces empiezo a estudiar allá en la noche, y yo lo que hacía era que en el fondo de empleados del banco pedía la plata prestada para el semestre e iba amortiguando la deuda durante el semestre mismo. Y llegó un momento en que yo ya no iba a poder seguir estudiando porque no lograba amortizar la deuda al ritmo del crédito. Y entonces conozco un profesor en la universidad y yo sabía que él era el director de recursos humanos de una compañía muy grande en Colombia, y le digo que yo quiero cambiar de trabajo y él me ayuda. En esa época el salario mínimo eran como 200.000 pesos y yo entré a trabajar a esa empresa y me pagaban 550.000 pesos. Con el primer sueldo pago mi semestre y puedo seguir estudiando. Y eso de alguna forma jaló un poquito, digamos, las condiciones mías, ¿de acuerdo? Porque estando en una universidad de esos, tú interactúas con personas nuevamente que tienen otras historias de vida muy particulares, y eso ayuda a que tú tengas un carácter. Entrar a ese mundo no solo significó un trabajo, fue el inicio de un cambio, nuevas formas de pensar, de relacionarse y de ver la vida. William se casó, tuvo un hijo y todo le empezó a salir bien. ¿Quién pensaría que aquel joven de escasos recursos conseguiría en algún momento de su vida viajar y conocer el mundo? Pues lo que parecía imposible se hizo realidad y su vida tomó un rumbo extraordinario. Usted que cuenta su historia de que tuvo tantas dificultades para salir adelante, ¿qué pensó usted cuando viajó a Estados Unidos y sobre todo a trabajar allá? Pues mira, yo siempre he sentido que soy un privilegiado. Yo creo que la vida te pone retos, pero también como que te da las herramientas para resolverlos. Es un poquito lo que me ha pasado a mí. Pues cada quien tiene una historia y la ha vivido de una u otra forma, pero esa ha sido la mía. Yo nunca había viajado, ni siquiera a Melgar. Entonces en el 98, cuando me caso, nos vamos de luna de miel con mi esposa de entonces. Vamos a los Estados Unidos. Vamos a conocer los parques de Orlando, todo eso, y a sacarme la foto con el Pato Donald. Y de ahí tomamos un vuelo a Cancún, voy a Xcaret, a Chichén Itzá. Duramos un mes por allá, pues imagínate, yo en la vida, conociendo pues todo. Y bueno, en el 99 tengo la oportunidad de viajar a esquiar a Chile, a un centro de esquí muy bonito que se llama Valle Nevado. Allá estuve como una semana esquiando, imagínate, yo en la vida. Y yo creo que lo que te digo, soy un hombre afortunado. Yo creo que no siempre uno planea, pero la vida lo lleva uno por cosas. Y es que en la vida siempre habrá altibajos. Lo importante es cómo los afrontamos. En 2002 entro en una crisis familiar con mi esposa y decidimos divorciarnos, que fue una cosa importante, difícil, porque uno mentalmente, como mencionas tú, uno tiene el chip de para toda la vida. Y bueno, no fue para toda la vida, fue para 4 años. Nos divorciamos
Y en marzo del 2003 ella me dice, ¿te acuerdas que nos queríamos ir del país y todo eso? Me dice, yo conseguí un traslado y yo me voy, pero yo me llevo el niño, y el niño tenía 3 años. Y yo decidí que sí, que se fuera. El reto mío ahí era cómo construir una relación con un niño de 3 años y algo, para que a la vuelta de unos años pues no me criticara que yo lo había dejado de ir, no había estado presente. Entonces yo lo que hice fue llamarlo a diario. En esa época no había WhatsApp ni Instagram ni nada para hacer llamadas, entonces yo lo llamaba de larga distancia en esa época pagando, eso era una fortuna. Y ahí construimos una relación que por fortuna se solidificó y que hoy es bastante buena. Hoy, William es administrador de empresas, trabaja de forma independiente y dedica su tiempo a lo que más le gusta, vivir. Creció pensando que su destino estaba marcado por los malos pasos y el anonimato. Qué equivocado estaba. Actualmente yo trabajo independiente hace 11 años. Se terminó mi contrato en esta empresa en el 2014. Entonces yo hoy en día trabajo haciendo asesorías en temas pensionales, vendo temas de pensiones en dólares y soy freelance de varias compañías. Entonces yo lo que hago es hacer diferentes tipos de negocios, promover diferentes negocios y en general moverme en ese campo y también cultivar mis hobbies, ¿no? Me gusta jugar tenis, me gusta el teatro, me gusta leer, me gusta cocinar. Entonces me gusta sacar tiempo para eso porque yo no creo que nosotros vinimos a la vida a trabajar. Yo creo que el trabajo es un elemento, pero no es el elemento. Yo creo que el elemento se llama vivir. Y a veces uno se le va la vida trabajando. Y yo no sé, yo no creo que eso sea. Yo creo que a nosotros nos venden una idea de que el trabajo dignifica. Yo creo que dignifica todo. Uno lo que tiene que mirar es a qué le da significado. Y para mí es importante vivir. Y el trabajo lo necesito para ganarme la vida y para tener los ingresos para hacer lo que a mí me gusta. William creció en una de las zonas más difíciles de Bogotá, pero su historia demuestra que el lugar donde nacemos no define a dónde podemos llegar. Por eso, dejó plasmada su lucha en un libro de su autoría al que tituló Mi propio viaje. Pues el libro es una historia de todo esto, pero en mayor detalle, un poco más amplia. Es una historia que escribí con 3 propósitos en realidad. El primero era darle gracias a mi mamá. Mi mamá es la protagonista de la historia. Lo que pasa es que yo la escribí probablemente en primera persona, pero mi mamá es la gestora de todo esto. Entonces era darle gracias a ella. Lo otro es que yo quería dejarle un testimonio a mi hijo. Mi hijo ha sido un muchacho materialmente muy privilegiado. Entonces yo quería que él hiciera un paralelo entre la vida nuestra y la vida de él para que viera que ese privilegio tiene que es venir acompañado de una responsabilidad. No que él se crea el cuento, sino que sea un hombre humilde, que sea un hombre útil para la sociedad. Y ese era el otro propósito. Y el tercero es que yo quería darle gracias a la vida, a las personas que me he encontrado en el camino, que me han permitido estar acá. Uno no hace las cosas solo, es imposible. Uno siempre va acompañado de personas, de circunstancias, de empresas que te permiten caminar la vida. Y yo creo que hay que ser agradecido y eso es un poco el propósito de la historia. Él no habla de suerte. Su historia no es una excepción, fue una decisión, la de no quedarse donde todo parecía estar definido. William no intentó cambiar su entorno ni escapar de él. Solo cambió la forma de enfrentarlo.